Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy tenemos un vídeo que de verdad nos ha tocado las fibras más sensibles del corazón y estamos seguros, con una convicción inquebrantable, de que a ustedes también les va a emocionar hasta las lágrimas, pero de pura alegría. Cuando escuchamos la poderosa y esperanzadora frase, el sueño de Kerem se hizo realidad, en ese instante supimos, sin la menor duda, que teníamos que compartir esta historia con todos ustedes. Es una de esas noticias que te sacuden, te reconectan con lo más puro de la humanidad, te recuerdan la bondad intrínseca que existe en el mundo, la fuerza inquebrantable de la esperanza y lo verdaderamente increíble que puede ser la vida cuando la comunidad, esa gran familia que somos, se une por una causa noble, por un anhelo genuino. Así que sin más dilación, sin perder ni un segundo más, vamos a sumergirnos de lleno en la inspiradora travesía de Kerem, en su odisea personal y en cómo su más grande anhelo, ese deseo que ardía en su alma, se transformó contra todo pronóstico, en una hermosa y deslumbrante realidad. Pero antes de que demos el primer paso en esta conmovedora aventura, una pequeña petición, un gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que esperamos les ilumine el día. Si son nuevos por aquí, si este es su primer encuentro con nuestro canal, les animamos de todo corazón a que pulsen ese botón de suscribir. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras historias inspiradoras, de nuestro contenido cuidadosamente seleccionado que humildemente esperamos que les haga sentir un poquito mejor, un poquito más optimistas cada día que pasa. Así que denle clic a ese botón de suscribir y por favor, activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de todo lo que compartimos. Ahora sí, queridos amigos, prepárense. Abróchense los cinturones emocionales, porque la historia de Kerem es, sin exageración alguna, profundamente conmovedora. Imaginen por un instante a un niño. Un niño vibrante, lleno de sueños, con esa chispa única en los ojos que solo la pureza de la infancia puede regalar. Kerem, como tantos otros niños de su edad, albergaba un sueño, un deseo que ardía en su interior con una intensidad que pocas cosas pueden igualar. No se trataba de un juguete de última generación, ni de unas vacaciones exóticas en algún destino paradisíaco. El sueño de Kerem era, en su esencia, mucho más profundo, mucho más significativo, un anhelo que tocaba la fibra misma de su existencia. Kerem nació con una condición médica que lamentablemente limitaba severamente su movilidad. Desde muy pequeño, el mundo se le presentaba como un desafío constante, una carrera de obstáculos diaria. Caminar, correr, jugar libremente, esas actividades tan cotidianas, tan naturales para la gran mayoría de nosotros, para Kerem eran metas a alcanzar, luchas diarias, batallas internas y externas. Su silla de ruedas, esa compañera inseparable, era a la vez su medio de transporte y, en cierto modo, una barrera, un muro invisible que le impedía explorar y experimentar el mundo con la libertad que su espíritu anhelaba desesperadamente. Lo que más anhelaba Kerem, lo que ocupaba sus pensamientos y alimentaba sus sueños más profundos, era sentir la suave caricia de la arena bajo sus pies, escuchar el melodioso susurro de las olas al romper en la orilla, y sobre todo, la posibilidad de nadar y jugar en el vasto y misterioso mar como cualquier otro niño. Intenten imaginar la profunda frustración, la punzada de melancolía, de ver a otros niños divirtiéndose en la playa, chapoteando alegremente en el agua cristalina, construyendo castillos de arena que la marea efímera borraría, mientras el Kerem solo podía observar desde la distancia, contenido por las limitaciones intrínsecas de su cuerpo. Su familia, por supuesto, hacía todo lo humanamente posible para brindarle felicidad, para crear oportunidades, para llenar su vida de alegría, pero el mar, ese vasto y tentador universo azul, permanecía como un sueño etéreo, una promesa de libertad que parecía, a todas luces, difícil de cumplir. La historia de Kerem, sin embargo, cobró una relevancia extraordinaria, un impulso vital, gracias a un acto de bondad pura y desinteresada que resonó no solo en su comunidad, sino que trascendió fronteras. Alguien cercano a Kerem, alguien con un corazón inmenso, conmovido hasta lo más profundo por su deseo ardiente y su espíritu inquebrantable, tomó la decisión audaz y generosa de poner en marcha una iniciativa para hacer realidad su sueño más preciado. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, ni por arte de magia. Hubo una planificación meticulosa, un esfuerzo sostenido y, sobre todo, una ilusión desbordante que actuó como motor principal. Se trataba de conseguir recursos, de adaptar el entorno a sus necesidades específicas, de superar obstáculos que a primera vista parecían insuperables, titánicos. Y ahí es precisamente donde el poder transformador de la solidaridad humana entró en juego, desplegando sus alas.
La comunidad local, al enterarse de la conmovedora historia de Kerem, reaccionó de una manera absolutamente espectacular, uniendo sus fuerzas como un solo organismo. Pequeñas acciones, gestos individuales y grandes iniciativas comenzaron a sucederse con una cadencia admirable. Donaciones, voluntariado desinteresado, eventos de recaudación de fondos cuidadosamente organizados, la gente genuinamente quería ser parte de la alegría de Kerem, quería contribuir a hacer su sueño tangible. Se crearon grupos en redes sociales con el objetivo de difundir la noticia, de amplificar el mensaje, de llegar a tantos corazones como fuera posible. Se organizaron rifas, ferias populares y hasta pequeños conciertos benéficos, cada uno aportando su granito de arena, literal y figuradamente. Cada grano de arena en esa playa de esfuerzos colectivos era importante, era valioso. Los comercios locales ofrecieron su apoyo incondicional, las escuelas se involucraron activamente y de repente el sueño de un solo niño, un anhelo solitario, se había transformado en un proyecto colectivo, en un faro de esperanza que iluminaba no solo la vida de Kerem, sino la de toda la comunidad. Pero el sueño de Kerem iba más allá de la simple visita a la playa. Su anhelo era poder disfrutar de la playa de una manera que hasta ese momento era inimaginable, un horizonte inalcanzable. Por eso, la iniciativa se centró no solo en la logística de llevarlo al mar, sino en equiparlo con las herramientas necesarias para hacerlo posible, para que pudiera vivir esa experiencia plenamente. La prioridad se fijó en conseguir una silla de ruedas anfibia, un dispositivo ingeniosamente diseñado para permitir la movilidad en terrenos blandos como la arena, lo más importante, para entrar y desplazarse en el agua sin la menor dificultad. Conseguir una de estas sillas no es una tarea sencilla, ni mucho menos económica. Requiere una inversión considerable y es ahí, en ese punto crucial, donde el apoyo entusiasta y decidido de la comunidad fue verdaderamente indispensable. Las semanas y los meses siguientes estuvieron impregnados de una atmósfera de expectación palpable y de un trabajo arduo y constante. Se compartieron actualizaciones constantes sobre el progreso de la iniciativa, lo que generó aún más entusiasmo y compromiso. Ver las fotos y los vídeos de la preparación, de la adaptación minuciosa de la zona de acceso a la playa, de la emocionante llegada de la silla anfibia, era contagioso, inspirador. Cada pequeño avance, cada logro, por modesto que pareciera, se celebraba como una gran victoria, un paso firme y decidido más cerca del momento tan largamente esperado. La anticipación crecía día a día, y con ella, la certeza cada vez mayor de que el sueño de Kerem estaba, finalmente, a punto de hacerse realidad. Y entonces llegó el día. Un día radiante bañado por el sol, con una brisa marina que prometía ser la cómplice perfecta para esa jornada inolvidable. La familia de Kerem, junto con los voluntarios incansables y algunas personas de la comunidad que habían sido pilares fundamentales en esta hermosa iniciativa, se dirigieron a la playa. Se podía sentir, casi palpar, la emoción vibrante en el aire. Kerem, con esa sonrisa que tiene el poder de iluminar el rostro más sombrío, estaba listo. Al ver la silla de ruedas anfibia esperándolo, una maravilla de la ingeniería y la bondad humana, sus ojos brillaron con una intensidad que lo decía todo, una luz de pura felicidad que traspasaba la pantalla. El momento en que lo ayudaron a subir a la silla, y comenzaron a rodar suavemente por la arena, ¡wow! Es difícil poner en palabras la magnitud de la emoción que se vivió en ese instante. Verlo avanzar sin el menor esfuerzo, sentir la arena ceder suavemente bajo las ruedas adaptadas, era solo la primera parte de la magia. Pero lo mejor, lo verdaderamente sublime, estaba a punto de suceder. Cuando llegaron a la orilla, y la silla anfibia entró en el agua, la expresión en el rostro de Kerem fue sencillamente impagable. La sorpresa, la alegría pura e inalterada, la incredulidad, y luego esa risa contagiosa, esa explosión de felicidad que resonó por toda la playa, un himno a la vida. Por primera vez en su corta pero intensa vida, Kerem pudo sentir el agua tibia acariciando sus pies, luego sus piernas, hasta llegar a la cintura. Pudo jugar con las olas que rompían a su alrededor, sentir la frescura revitalizante del mar, y ser parte activa de esa experiencia tan anhelada, tan soñada. Sus padres, con lágrimas de pura emoción surcando sus mejillas, lo veían disfrutar de una libertad que hasta ese momento jamás creyeron posible. No se trataba solo de un día de diversión, de un simple paseo, era la confirmación rotunda, el sello de que los sueños, incluso aquellos que parecen más lejanos, os más difíciles, pueden cumplirse con amor genuino, esfuerzo incansable y una solidaridad que rompe todas las barreras.
Este vídeo es sin duda alguna un testimonio poderoso y emotivo de que, a pesar de las adversidades y las dificultades que la vida, en su imprevisibilidad, pueda presentar, la esperanza y la bondad humana poseen un poder transformador inmenso, capaz de mover montañas. La historia de Kerem nos enseña una lección fundamental: no importa cuán grande sea un sueño, cuán inalcanzable parezca, siempre existe una manera de hacerlo realidad, especialmente cuando nos apoyamos mutuamente, cuando actuamos como una sola fuerza. Nos demuestra que la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, puede obrar milagros y que la unión, la colaboración, es, sin lugar a dudas, la verdadera fuente de nuestra fuerza. Ver a Kerem interactuar con el mar, con esa alegría desbordante, con esa libertad recién descubierta, es una lección de resiliencia, de optimismo y de la fuerza vital que todos deberíamos interiorizar y practicar en nuestro día a día. Para concluir, la historia de Kerem es un recordatorio poderoso, una llamada a la acción, de la importancia vital de la inclusión y de cómo los pequeños gestos, cuando nacen de un corazón sincero, pueden tener un impacto gigantesco, un eco que resuena a lo largo del tiempo. Su sueño, que hasta hacía poco parecía un anhelo lejano, se materializó gracias a la generosidad desinteresada, al corazón noble y al esfuerzo conjunto de muchísimas personas. Hemos sido testigos privilegiados de cómo la comunidad, unida por un propósito común, logró superar barreras aparentemente infranqueables, crear oportunidades donde antes solo había limitaciones y, lo más importante, regalar felicidad pura y auténtica. La imagen de Kerem disfrutando del mar, con esa sonrisa radiante, es la imagen viva de la victoria de la esperanza sobre las limitaciones, del amor sobre la adversidad. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo, por dejarse conmover por esta hermosa historia, por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos de verdad que les haya emocionado tanto como a nosotros nos ha impactado. Nos encantaría enormemente saber qué piensan sobre la historia de Kerem. ¿Les ha inspirado? ¿Les ha tocado el alma? ¿Conocen alguna historia similar de superación, de resiliencia y de solidaridad comunitaria que quieran compartir? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus valiosas opiniones. Y si esta historia ha resonado en su corazón, si les ha gustado y les ha hecho sentir una chispa de positividad y esperanza, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que les pueda servir de inspiración para que más y más gente conozca la increíble y conmovedora historia de Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo estas dosis de inspiración, estas píldoras de positividad que tanto nos gusta compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la esperanza los acompañe siempre.